Bueno, estamos ahora con el presidente del INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bueno, ¿qué análisis se pueden hacer de las cifras que recién conocíamos? Y yo creo que esto que acabamos de ver dispara varios comentarios. En primer lugar, que estamos frente a un problema real que tenemos que reconocer, no desconocer y actuar con relación a él. Evidentemente hay una situación de explotación sexual de niños y adolescentes que crece en el Uruguay y en el mundo probablemente, no es que sea un problema exclusivamente nuestro, pero lamentablemente es un fenómeno o una conducta obviamente viciosa, criminal, que tiende a propagarse y que por lo tanto nos obliga a todos a reconocer esa realidad y a operar sobre ella. ¿Cómo operamos sobre ella? Primero, identificando el problema, asumiéndolo y entendiendo que la solución o la contención del mismo es entre todos, o sea, no es un tema que puede quedar librado o que deba quedar librado al INAU o al Estado o al gobierno, no. Por supuesto, el INAU, el Estado y el gobierno tienen una función intransferible en esta perspectiva, pero es necesario que todos los uruguayos colaboremos, contribuyamos, denunciemos, cuando en todo caso tengamos indicios o dudas con relación a situaciones que eventualmente advirtamos en nuestro propio entorno, porque es un fenómeno que, reitero, tiene además un componente cultural muy importante. Muchas veces quienes practican estas prácticas deleznables, sin embargo, creen que no están haciendo nada malo. Primero por una rémora del pasado, ¿no? Que en algún sentido es un pasado que lo estamos dejando en el pasado, pero que se resiste a desaparecer. Es decir, eso de considerar a los niños y a los adolescentes, a los menores, como una especie de mercancía o de objeto. Pero en segundo lugar, muchas veces lo que ocurre, y es muy perverso, es que cuando hay una especie o supuesto consentimiento de la víctima, un adolescente, por ejemplo, que es sometida o que, bueno, respecto de ella se practica la explotación sexual a cambio de un favor, de dinero o de algún otro beneficio, bueno, cuando la adolescente, entre comillas bien grande, se presta a esa actividad, entonces eso supuestamente generaría una legitimidad en la actuación o en la conducta de ese actor. Todo lo contrario, es tan criminal como aquel que lo hace por la fuerza, como aquel que sujeta o somete a su víctima en términos de utilizar la fuerza. Todo esto forma parte, creo yo, de un conjunto de elementos que es bueno poner sobre la mesa, que es bueno que sobre ellos se hable y que por lo tanto entre todos asumamos que tenemos que enfrentar. Y más allá de la denuncia, más allá obviamente de ese llamado de atención a la población, el INAU en sí y otras instituciones en este caso, ¿qué tipo de políticas se están llevando adelante para tratar de erradicar este flagelo? Que es muy difícil poder erradicarlo, pero por lo menos tratar de disminuir los casos. Hay cosas que en el país vienen cambiando y vienen mejorando y creo que es bueno que lo señalemos. Por un lado, tenemos un problema muy serio que nos preocupa mucho, pero por otro lado tenemos que valorar los cambios positivos que se han venido procesando. Uno de ellos, el abordaje interinstitucional. Antes de estos temas no se hablaba mucho, no estaban visibilizados, de pronto no ocupaban lugares en los medios de comunicación, no celebrábamos ningún día nacional o internacional de lucha contra la explotación y mucho menos existía lo que ahora ya existe, sí, desde el año 2004, que es este comité que INAU preside y que integran todos los actores públicos que tienen vinculación con el tema, ANEP, MIDE, Fiscalía, Ministerio de Salud Pública, las organizaciones sociales, por supuesto, también. Eso ayuda, por lo tanto, a un combate coordinado, complementándonos en el esfuerzo todos, y es muy importante. A partir de allí, la actuación del CONAPES creo que también agrega mucho valor. ¿En qué sentido? En el sentido de tratar el fenómeno y hacer el seguimiento de los casos y contener a las víctimas y trabajar por su reparación, pero al mismo tiempo en cuanto al propio registro de los casos. Este es un fenómeno que nos preocupa y nos impacta porque crece, pero además porque lo conocemos más. Evidentemente antes existió siempre. Pero hay más información ahora. No podemos decir a ciencia cierta, ahora es mucho más que antes o cuánto más que antes es ahora que en el pasado. Sabemos que sí, que se incrementa porque desde que llevamos registros todos los años el problema se agrava. Pero es evidente que ahora tenemos la posibilidad de mensurarlo, de medirlo y de saber cuántos casos tenemos. Y en el caso de estos casos que se detectaron ahora, ¿hay casos también, por ejemplo, en la frontera de niños y adolescentes extranjeros? Sí, sí. Bueno, extranjeros específicamente puede haber situaciones. Nos preocupa mucho, eso tiene que ver, ayer estuvo incluso la representante de la Organización Internacional de Migraciones, que fue como invitada especial, y nos exhortó a hacer algo que estamos en vías de concretar, que es definir protocolos, tener reglas claras para la actuación, también interinstitucional, cuando ingresan menores en condiciones dudosas. Cuando ingresa un menor de edad acompañado por sus padres o por cualquier adulto en una relación absolutamente previsible o legítima,
obviamente no hay un problema, pero cuando ingresa un niño, como ha ocurrido, un adolescente, a veces solo, u otras veces con algún adulto que no logra acreditar cabalmente cuál es su vínculo con ese menor, ahí evidentemente hay que actuar con mucha ponderación. Estamos a punto de concretar un protocolo de niñez migrante, para la niñez migrante, entre INAU, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Migraciones. Eso es un elemento muy importante. Viene ahora la directora regional de la UNICEF en el día de mañana, que incluso yo la voy a estar acompañando a saludar al presidente de la República en horas del mediodía. Y este es un tema que UNICEF insiste mucho y que no solo UNICEF valora mucho en el caso de los países que concretan estas herramientas, sino que además contribuye a los efectos de mejorar la respuesta que desde el Estado hay que dar. Es un tema que seguramente va a quedar ya establecido para el próximo año, comienzo del próximo año. Sí, sin duda, el próximo año sin duda. O sea, ya hay un documento al cual simplemente se le están haciendo ajustes. La Cancillería planteó algunas mejoras que son muy bienvenidas y estamos simplemente terminando de darle forma, así que yo espero que prontamente... Usted también había anunciado un dispositivo de atención 24 horas para víctimas, en este caso, de niños y adolescentes de abuso. Exacto. ¿Cómo va a funcionar eso? Estamos haciendo dos cosas más, y ya te contesto esa que es muy importante. Hoy tenemos equipos itinerantes. Hay una relación muy saludable con la sociedad civil en este tema de la explotación, como en todos los temas de la competencia de INAU. Específicamente en el tema de explotación sexual, tenemos convenios fundamentalmente con dos organizaciones que trabajan muy bien, que están especializadas en estos asuntos y que se distribuyen en el territorio nacional, o mejor dicho, está distribuido el territorio nacional, una atiende una parte, la otra parte. Pero claro, hay algunas debilidades. Queremos mejorar la respuesta, porque la atienden muy a distancia. O sea, se apersonan o se constituyen en los territorios o en el interior, en las zonas donde aparecen estos casos, pero están radicadas en Montevideo. Nosotros ya dispusimos en el directorio un cambio de modelo, estamos redactando bases, queremos que estas organizaciones tengan, que trabajan muy bien, repito, pero mejorar la respuesta en términos de que tengan ya radicadas en cada departamento las duplas técnicas de asistentes sociales, de psicólogos, para que la respuesta sea inmediata y para que, por supuesto, la presencia de INAU a través de estas organizaciones y del sistema sea permanente y sea, como digo, de reacción inmediata. Eso es algo que está en marcha. Lo otro es el dispositivo de 24 horas. Yo ayer también anuncié, y es un compromiso, el año que viene tiene que ser el año en el que concretemos este centro de 24 horas, que venimos atrasados, no tengo ningún problema en reconocerlo. Hubiéramos querido tenerlo en el 2021, no pudo ser, pero hay un proyecto muy avanzado. Estamos trabajándolo con el BID, probablemente el BID nos ayude a financiar un piloto, es decir, este proyecto en su primera fase, en la fase inicial de implementación, y creo que va a ser muy importante porque esto ayuda mucho a la reparación del daño, a la contención de las víctimas. Nos pasa mucho cuando se trata de adolescentes que están institucionalizadas en el INAU, que de pronto, bueno, cuando se detecta el caso de explotación, se da cuenta la justicia, se empieza a trabajar con las víctimas, pero es necesario sacarlas de ese entorno, del entorno donde ocurren los hechos, del entorno donde fueron explotadas, y eso implica trasladarlas de un departamento al otro, con todas las dificultades que eso genera, ingresarlas a un centro donde hay otras chicas que tienen otras características u otros antecedentes, o que no están, digamos, en la misma situación de vulneración de derechos, y eso genera distorsiones. Entonces, tener un centro especializado, con un equipo especializado, que las atienda de manera focalizada a las adolescentes en esa primera etapa, no es para que vivan eternamente, claro, es para que sean atendidas en la etapa inmediatamente posterior a la detección de estos casos aberrantes. Bueno, antes del final quiero aprovecharlo para consultarle las estadísticas que presentó el INE sobre pobreza, 50.000 personas que dejaron de estar en los umbrales de pobreza en el primer semestre del 2021, y de ese número además 13.000 son niños de entre 0 y 6 años. ¿Qué políticas se empiezan a implementar justamente para que este tipo de números y de cifras también puedan seguir disminuyendo? Yo creo que es una buena noticia para todos. Me parece que esto tenemos que tomarlo e interpretarlo con absoluta objetividad. No puede haber ningún uruguayo ni uruguaya, ni ningún partido o grupo que no celebre la circunstancia, más allá de cualquier otra consideración, de que haya bajado la pobreza y particularmente de que haya bajado la pobreza infantil. Cosa que es un desafío muy grande porque ahí hay un problema estructural. Desde hace muchísimos años, a lo largo de todos los gobiernos, el índice de pobreza infantil siempre estuvo sensiblemente más arriba del índice general de la pobreza, y sigue estando. Exacto. Pero ha habido, sin embargo, una caída más pronunciada en esta oportunidad. Y ojalá no sea un dato aislado, ojalá, por supuesto, sea el inicio de una tendencia que a nosotros nos genera un gran entusiasmo. Desde luego, lo que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando, y esto es lo que tantas veces se reclama y el gobierno tiene muy claro. Con relación a los problemas sociales, y cuanto mayor sea la demanda y cuanto mayor sea la situación de debilidad como consecuencia de la emergencia sanitaria, como nos pasó,
más Estado, más presencia del INAU, más penetración en el territorio. Es el único camino posible para contener y para, en definitiva, mantener una malla de contención y de protección de la gente que lo necesita, que efectivamente sea eficaz. De manera que en ese sentido creo que el camino es uno solo. En esto todos hablamos más o menos de lo mismo. Es decir, yo creo que en esto ya no hay discursos que sean más de una ideología o de la otra. Es decir, los uruguayos discutimos mucho y sobre todos los temas, y está muy bien, y sobre el Estado podemos discutir si queremos más Estado en la economía o menos Estado en la economía. Pero que tiene que haber más Estado cerca de la gente que lo necesita y más Estado asociado al desarrollo social y a la atención de los más vulnerables es algo que creo que a esta altura nadie discute. Gracias, Pablo, por estos minutos. No, a ustedes, con mucho gusto. Pablo Abdala, el presidente del INAU. Señores, pausa, ya venimos en instantes. Atención los hinchas de Peñarol, vamos a repasar el campeonato